El dato golpea como un martillazo. El 91% de los tripulantes de portaaviones japoneses habían muerto en agosto de 1945. No heridos, no desaparecidos, muertos. De cada 100 hombres que sirvieron en esos buques, apenas 9 sobrevivieron a la guerra. El imperio empezó el conflicto con 10 portaaviones de flota. Lo terminó con 0. Y no fue un accidente del destino, fue el resultado de una cadena de decisiones que, sumadas, llevaron a una especie de suicidio colectivo dictado por la matemática y la industria. Al inicio, Japón parecía intocable. Sus pilotos navales eran los mejores del mundo, formados con una disciplina feroz y un proceso que exigía más de 800 horas de vuelo antes de pisar la cubierta de un portaaviones en combate. Esa es la parte brillante, pero luego viene la sombra. Para 1944, los nuevos aviadores salían con menos de 50 horas de entrenamiento total. ¿Cómo se desploma así la curva de preparación? Por una decisión que suena heroica pero fue fatal: no rotar a los veteranos para que entrenaran a los reemplazos. Cada as volaba hasta que caía. Cada instructor potencial moría en la línea del frente. Y cuando todos tus maestros desaparecen, tus alumnos aprenden tarde, mal o nunca. Entonces llega Midwa. En términos materiales, Japón pierde 4 portaaviones y 322 aviones. Duele, pero podría reponerse. Lo irreparable es otra cifra: 110 pilotos veteranos que no volverán a despegar. Hombres con años de experiencia concentrados en una sola pieza humana que no se fabrica en serie. Haz las cuentas. Japón podía graduar 200 pilotos al mes. Estados Unidos, 2.500. Esto pasa, pierdes a tus veteranos. Pero luego esto, tu fábrica de pilotos no da para cubrir el hueco. Y luego esto, tu enemigo produce 12 veces más aviadores que tú. La matemática te alcanza, te pasa por encima y te deja sin futuro. Ahora, hablemos de los barcos. Los portaaviones japoneses eran trampas mortales por diseño y doctrina. La frase que guiaba el control de daños era casi un mantra: el espíritu ofensivo supera la debilidad material. Suena épico, hasta que arde el hangar. Mientras la Marina estadounidense creó escuelas de control de incendios, procedimientos estrictos y equipos dedicados, los japoneses confiaron en el ímpetu, en brigadas improvisadas y en herramientas insuficientes. No es que no tuvieran valor, les faltaba método. El caso del Tai es el manual del desastre. Un único torpedo abre una herida. Aquí es donde cualquier tripulación entrenada cierra la ventilación, sella compartimentos, drena combustible. Pero la suya no lo hace. Los vapores de gasolina se esparcen por los pasillos y los niveles de la nave. 6 horas más tarde, una chispa convierte al portaaviones en una bomba de 27.000 toneladas. No fue mala suerte, fue consecuencia directa de una doctrina que despreciaba la prevención. Otro testimonio brutal viene del Skaku. Bombarderos en picado estadounidenses aparecen desde el sol, la vieja táctica de esconderse en el resplandor. 3 bombas bastan. 20 minutos después, el buque desaparece entre llamas y explosiones secundarias. 1.360 hombres no regresan a puerto. Y el mar, cubierto de combustible, arde. Quienes saltan por la borda, se queman en el agua. Es la mezcla perfecta del peor guión posible. Hangares cerrados, combustible volátil, munición por todas partes y una tripulación sin el entrenamiento adecuado para impedir que el primer incendio se convierta en un infierno. ¿Por qué era tan fácil pasar de golpe a catástrofe? Porque la logística interna de los portaaviones japoneses maximizaba la potencia de ataque, sí, pero amplificaba el riesgo. Elevadores veloces, repostaje intenso, armamento listo para despegar sin demoras, todo ocurría bajo techo, en hangares encerrados. Perfecto para lanzar una gran ofensiva. Perfecto también para que una sola penetración convirtiera el corazón del barco en un horno a presión. Y mientras la estructura material se quedaba corta, la aritmética estratégica seguía apretando. La guerra moderna no la gana solo quien pelea mejor en un día de gloria, sino quien sostiene el ritmo de pérdidas, reparaciones y relevos. Japón, con recursos limitados y rutas de suministro bajo asedio, no podía. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Hay un dato que casi nadie comenta y que explica por qué un impacto en un portaaviones japonés podía convertirse en una masacre. Iban sobrecargados de aviones. En espacios pensados para 60 aparatos, metían 90 o más. En el Akagi, por ejemplo, 91 aviones vivían donde solo debieron vivir 60. Esto pasa, quieres más pegada, más a las listas. Pero luego esto, una bomba atraviesa la cubierta, y luego esto,
En lugar de destruir un avión, la explosión enciende 20. El resultado es una reacción en cadena: combustible que se derrama, munición que cocina, estructuras que fallan, humo que asfixia. La doctrina era el problema de fondo. Los japoneses armaban y cargaban combustible a sus aparatos dentro de los hangares cerrados. Los estadounidenses, en cambio, lo hacían en cubierta, al aire libre, y con protocolos que obligaban a despejar y a no acumular bombas y gasolina bajo el techo del barco. Cuando una bomba caía en el hangar japonés, todo lo que estaba alrededor explotaba en un espacio confinado. En Midwa, el Kaga recibió 4 bombas. 711 hombres murieron en 9 minutos. Los supervivientes hablaron de un horno alimentado por vapores de gasolina de aviación, un aire que se volvía fuego. A ese cóctel se sumaba una carencia tecnológica que hoy parece increíble. Hasta 1944, la artillería antiaérea japonesa no estaba dirigida por radar. Apuntar a ojo contra aviones que se abalanzaban a más de 600 km por hora. Probabilidad de impacto, 2%. En el otro bando, radar, dirección automática, cálculo de tiro, cortinas de fuego coordinadas, 18% de acierto. Puede sonar a detalle menor, pero en defensa aérea cada punto cuenta. Si 10 bombarderos cruzan tu pantalla, con 2% quizá no tiras a ninguno, con 18% les niegas la aproximación. La diferencia entre daño controlado y barco perdido nace ahí. Después de Midwa, Japón aún tiene 6 portaaviones de flota. En 2 años, levanta 7 más. Parece esfuerzo serio, hasta que miras al otro lado. Estados Unidos construye 90. En 1944, Japón bota un solo portaaviones nuevo. Estados Unidos, 19. Esto pasa, pierdes 4 buques en junio de 1942. Pero luego esto, tu enemigo lanza una línea de montaje flotante. Y luego esto, cada batalla futura se libra en inferioridad numérica y cualitativa. No hay coraje suficiente para compensar esa distancia industrial. El entrenamiento se derrumba igual. Para 1944, un piloto embarcado estadounidense acumula 300 horas de entrenamiento, 100 de ellas en aparatos operativos, con prácticas de aterrizaje en cubierta, coordinación con equipos de cubierta, emergencias y fallas. El novato japonés, en cambio, 30 horas, muchas en planeadores para ahorrar combustible. Así es como llegas a la locura. Pilotos que no pueden aterrizar en un portaaviones en mar tranquilo, y tú pretendes que lo hagan en combate, con la cubierta moviéndose, humo, explosiones y viento cruzado. No es una curva de aprendizaje, es una pared. ¿El golpe más visible? La batalla del mar de Filipinas, la famosa cacería de pavos de las Marianas. Japón pierde 3 portaaviones y 400 aviones. Pero lo que fulmina el futuro es esto: 450 pilotos no regresan. Solo 43 son rescatados. Del lado estadounidense se pierden 29 aviones. La proporción de derribos es 13-1. No es un enfrentamiento, es una ejecución. Cuando una fuerza aérea embarcada se queda sin su capital humano, no hay reemplazo milagroso que valga. Los cascos vacíos no pelean solos. Un oficial japonés capturado lo dijo sin adornos: después de Midwa lo sabíamos. Sabían que no podían reemplazar a los pilotos. Y, aún así, cada operación posterior se ejecutó como si fuera posible ganar con voluntad y sorpresa. Esto pasa, aceptas en privado que no hay reemplazo, pero luego esto, sigues lanzando misiones porque la alternativa es admitir la derrota. Luego esto, cada salida te roba lo poco que te queda. La moral heroica se convierte en trampa. Mientras tanto, la Marina estadounidense evolucionaba día a día. Perfeccionó sus equipos de control de daños, reforzó compartimentos, mejoró la protección contra incendios con espuma y sistemas de inundación, entrenó a la tripulación para cerrar puertas estancas en segundos y despejar la cubierta en rutinas cronometradas. El resultado fue simple: podían absorber golpes y seguir peleando. Japón, con su doctrina de resiste con espíritu, no. Y hay otro punto clave: la cultura del aprendizaje. Tras cada batalla, Estados Unidos hacía autopsias tácticas. ¿Qué se rompió? ¿Por qué? ¿Cómo evitarlo? Se cambiaban procedimientos, se rediseñaban rutas de combustible, se redistribuían municiones. Japón también aprendía, sí, pero sin un sistema capaz de convertir cada lección en estándar antes de la siguiente batalla. De nuevo, matemática organizativa: quien corrige más rápido gana la siguiente ronda. Si hay un símbolo de todo esto, es el Shinano. 72.000 toneladas de orgullo, el portaaviones más grande que Japón puso en el agua.
Sale a su primer viaje sin estar totalmente listo, con tripulación sin rodaje, equipos de control de daños mal entrenados. Lo ataca un solo submarino con 4 torpedos. El golpe es grave, sí, pero sobrevivible con procedimientos adecuados. Sin embargo, no se cierran puertas estancas, no se aíslan compartimentos, no se gestionan humos ni inundaciones como dicta el manual. 1435 hombres no regresan. El gigante se hunde por fallos humanos y doctrinales. Es el espejo donde se ve Japón, poder potencial, sin la estructura para sostener un golpe. Para 1945, la desesperación dicta la estrategia. Se convierten viejos acorazados y cruceros en portaaviones improvisados. Suena al menos como una forma de resistir, pero hay un detalle terrible: los pilotos que despegan no pueden aterrizar de vuelta. Son plataformas de lanzamiento de ida para ataques kamikaze. La tripulación, encubierta y en la sala de máquinas, sabe que su trabajo es llevar el cascarón hasta la distancia de lanzamiento y morir. La supervivencia no figura en el perfil de misión. Cuando el plan es que nadie vuelva, el porcentaje final de bajas solo puede dispararse. El Amagi, el último portaaviones operativo, no cae en batalla abierta. Es destruido en el fondeadero por la aviación estadounidense. La tripulación sigue a bordo, vigilando una cubierta que ya no verá despegar escuadrillas, esperando aviones que no existen y pilotos que no llegarán. Es la imagen final de una flota que revolucionó la guerra naval y terminó como cementerio flotante. Miremos el balance humano con frialdad quirúrgica. Japón inició la guerra con 3.500 pilotos de portaaviones entrenados. Al finalizar, solo 112 seguían con vida. 25.000 marineros de portaaviones murieron. Y sí, hubo valentía, hubo pericia y hubo actos individuales de heroísmo que merecen respeto. Pero la suma de decisiones estratégicas, doctrinas de riesgo, entrenamiento insuficiente y atraso tecnológico condenó a la mayoría. Esto pasa, apuestas todo al espíritu, luego esto, la realidad industrial te rompe, luego esto, la matemática cobra su factura. ¿Por qué casi todos? Porque cada capa del sistema empujaba a esa conclusión. Operativa: hangares cerrados saturados de combustible y bombas. Táctica: defensa antiaérea sin radar en la época en que el radar ya decidía quién vivía y quién no. Técnica: protocolos de control de daños insuficientes frente a combustibles volátiles y munición sensible. Humana: pilotos expertos no rotados para enseñar a los nuevos, lo que dejó generaciones enteras sin mentores. Industrial: un rival capaz de multiplicar por 10 cada barco, cada avión, cada piloto. Capa sobre capa, como una pila de errores que se retroalimentan. Y aún así, la historia no es solo números. Hay detalles que pintan la tragedia con trazos finos. La cubierta que vibra antes de un ataque, el oficial de vuelo gritando códigos, el marinero que corre con un extintor que no alcanza, la sirena que indica sellar compartimentos y la puerta que no se cierra a tiempo. El humo que desciende como una manta. El sonido sordo de una explosión en el hangar 1, luego en el hangar 2. Esto pasa, pero luego esto, y luego esto, hasta que la línea de vida del barco, aire, luz, orden, desaparece. ¿Qué queda como lección? Que la guerra moderna premia el método. El coraje individual es imprescindible, pero sin procedimientos repetibles, tecnología adecuada y entrenamiento constante, el heroísmo se desperdicia. Japón peleó con brío, Estados Unidos peleó con brío, fábrica y manual. Y la combinación ganadora fue la segunda. En el mar, donde el fuego no perdona y el agua no negocia, un pequeño hábito salva a 100 hombres, un corte de ventilación a tiempo, una línea de combustible purgada, una puerta estanca cerrada, un cañón que dispara donde el radar dice. Pequeñas certezas que evitan grandes funerales. Volvamos al principio, 91%. Es un porcentaje, sí, pero cada punto representa rostros, nombres, familias. Los portaaviones que un día simbolizaron la audacia de una doctrina se convirtieron en ataúdes de acero por donde desfiló una generación. El mito de que el espíritu ofensivo podía derrotar la física, el acero y la estadística murió con ellos. Y esa, más que cualquier otra, es la explicación de por qué murieron casi todos.